Usaré una cuenta Trovavai para escribir esto porque, sinceramente, aunque ya pasó bastante tiempo, todavía me da una mezcla rara de rabia y vergüenza recordar todo lo que viví. Pero también siento que necesito soltarlo de una vez, porque hubo momentos en los que pensé que nunca saldría del agujero emocional en el que estaba metida. Y si alguien allá afuera está pasando por algo similar, tal vez esta historia le sirva de advertencia o de motivación. Conocí a Marcos hace casi 4 años. En ese entonces yo trabajaba en una cafetería del centro, y él entró un día porque había llovido y necesitaba un sitio para esperar a que su amigo lo pasara a buscar. Recuerdo que llevaba una sudadera gris con el logo de un videojuego que ni entendí, y que sus manos temblaban un poco por el frío. Se sentó en una mesa y me pidió un café doble. Cuando se lo llevé, me sonrió con esa sonrisa tímida que me derritió inmediatamente. En ese momento no tenía idea de la tormenta que vendría después. Me gustó desde el principio porque parecía distinto, como si estuviera en su propio mundo pero sin arrogancia. Había algo en el que me hacía querer conocerlo más. Nos pusimos a hablar y terminamos conversando por casi 1 hora. Me contó que trabajaba como freelance, algo relacionado con diseño digital, aunque no especificó mucho. Yo, que por ese entonces recién estaba empezando a ordenar mi vida, pensé que era fascinante tener un trabajo tan libre. Él hablaba con pasión de videojuegos, diseño, animación, mundos virtuales. Yo no entendía la mitad, pero me encantaba verlo tan entusiasmado. Era como si aquel Marcos que tomaba café frente a mí fuera un niño curioso atrapado en un cuerpo adulto. Al final, antes de que su amigo llegara, me pidió el número. Y yo, tonta y feliz, se lo di. Los primeros meses fueron hermosos, para ser sincera. Siempre digo que los narcisistas, o las personas que te van a romper el corazón, tienen una habilidad increíble para parecer perfectos al principio. Marcos me llamaba todas las noches, me mandaba mensajes buenos días, buenos sueños, me preguntaba cómo estaba, me hacía sentir como si fuera su prioridad absoluta. Salíamos a caminar, comíamos helado en las plazas, me acompañaba a mi trabajo, incluso me esperaba después de mis turnos para ir conmigo a casa. Pero de todos esos detalles, hubo uno que en ese momento ignoré, pero que hoy veo como la primera bandera roja. Siempre que estábamos juntos, él hablaba del computador. Extraño jugar, decía. Hoy salió una actualización importante. Mi equipo seguro está jugando sin mí. Yo lo tomaba como algo normal, porque todos tenemos hobbies. ¿Quién soy yo para juzgar los intereses de alguien? Pensé que el gaming era como cualquier otro pasatiempo. No lo era. Yo no sabía que ese hobby era en realidad su verdadera pareja. El cambio empezó de a poco. Primero, empezó a cancelar salidas porque estaba cansado. Después, porque estaba ocupado. Luego porque tenía un proyecto urgente. Hasta que un día me dijo directamente que prefería quedarse jugando porque su equipo lo necesitaba en una partida importante. Recuerdo que me quedé en silencio unos segundos, sin saber qué decir, sintiéndome medio ridícula. ¿De verdad estaba compitiendo con videojuegos por la atención de mi novio? Me sentí estúpida. Pero me dije a mí misma que era solo una fase, que era una tontería, que no debía exagerar. Esa fue la primera gran mentira que me dije. Con el paso de los meses, Marcos se volvió distante. Frío. Se encerraba en su cuarto durante horas, y cuando yo iba a verlo me respondía sin quitar los ojos de la pantalla. A veces ni siquiera se daba cuenta de que había entrado. Cuando le tocaba la espalda o le daba un beso en la mejilla, él hacía un gesto de molestia, como si le estuviera interrumpiendo algo importante. Y cuando intentaba hablar con él, me decía, ¿puedes esperar un poco? Estoy en partida. Después te digo. No interrumpas. No hagas ruido. Es que tú no entiendes. Y es cierto. No entendía. No entendía cómo alguien podía preferir un mundo virtual antes que una relación real. No entendía cómo podía pasar 10 horas jugando sin siquiera levantarse a comer. No entendía cómo yo, que lo amaba tanto, podía convertirme en un estorbo para él. Pero lo que más me dolió fueron las noches. Porque al principio dormíamos juntos, abrazados. Pero poco a poco él empezó a quedarse en el computador hasta la madrugada. Yo despertaba a las 3, 4, 5 de la mañana y escuchaba las risas, los gritos, el sonido del teclado. Intentaba dormir, pero no podía. Y cuando iba a decirle que por favor bajara la voz, él me respondía, estás exagerando. Qué dramática eres. No puedo dejar a mi equipo a mitad de partida.
Si no te gusta, vete a dormir al sillón, sí. Me llegó a decir eso. Varias veces. Y lo peor es que yo me lo creí. Yo pensé que quizás sí estaba exagerando. Que quizás yo era la insoportable. Que tal vez yo tenía que adaptarme más, ser más comprensiva, más paciente, más tranquila. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Caminaba despacio para no hacer ruido. Cocinaba sin mover mucho las ollas para que no se irritara. Lavaba sin cerrar la llave muy rápido para que no escuchara el clac. Me acostumbré a ser pequeña. Me acostumbré a no existir. Hasta que un día, lo perdieron en su trabajo. Llevaba meses entregando cosas tarde, sin responder correos, desapareciendo, y todo porque estaba jugando. Pero cuando lo despidieron, ¿saben qué dijo? Que era culpa mía, que yo no lo motivaba, que yo lo estresaba, que yo no lo entendía. Y yo todavía intenté consolarlo. Le preparé su comida favorita, le dije que todo estaría bien, que era temporal, que podía buscar otro trabajo, que yo lo apoyaría. Qué ingenua fui. Él, mientras tanto, aprovechó para meterse aún más al computador. Como ya no tenía trabajo, jugaba todo el día, toda la noche. Empecé a mantener la casa sola. Trabajaba doble turno en la cafetería porque necesitábamos pagar el alquiler. Me levantaba a las 6, volvía a las 17, agotada, con los pies hinchados, y lo encontraba en la misma posición en la que lo había dejado en la mañana. Rodeado de latas de energéticos, platos sucios y olor a encierro. Y cuando me veía entrar, ni siquiera decía, hola, solo decía, ¿trajiste comida? Ni gracias. Nada, pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, mientras él dormía por primera vez en días, porque se había quedado despierto 48 horas seguidas jugando un torneo absurdo, su celular vibró. No suelo revisar teléfonos ajenos, pero la pantalla se encendió y apareció un nombre que no conocía. Sentí un escalofrío en el cuerpo. No sé por qué, pero tuve una intuición horrible. Abrí la notificación. Era un mensaje que decía, ¿segura que tu novia no se da cuenta? Sentí un frío en el pecho. Abrí la conversación completa, había fotos, mensajes coquetos, mensajes sexuales, mensajes donde él hablaba mal de mí. Mensajes donde decía que yo era una pesada, una inútil, una mosca en mi oreja. Le decía a esa chica que yo solo lo estorbaba, que no entendía nada, que él estaba con ella, emocionalmente, desde hacía meses. Incluso decía que prefería 1000 veces hablar con ella que conmigo. Que ella, sí le daba lo que él necesitaba. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos, y en ese momento, algo dentro de mí se apagó por completo. Lloré en silencio durante casi una hora, sentada en el baño, abrazando mis rodillas. Yo, que había dado todo por él, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi salud mental, descubría que él no solo no lo valoraba, sino que además me traicionaba mientras yo sostenía todo sola. Pero esa noche no exploté. No hice un escándalo. No lo desperté. No grité. No lloré frente a él. Esa noche, por primera vez en años, pensé en mí misma y empecé a planear mi salida. Esa noche, después de ver aquellos mensajes, algo en mi interior cambió de manera irreversible. Fue como si, de repente, una venda que yo misma me había puesto durante años finalmente se desintegrara. Miré mi reflejo en el espejo del baño, los ojos hinchados, el cabello desordenado, la piel cansada, pero lo que más me impresionó fue darme cuenta de que ya no veía a la mujer que alguna vez fui. Y la peor parte es que no fue Marcos quien me había destruido, fui yo quien permitió que él lo hiciera. Ese reconocimiento dolió más que cualquier traición. Pero al mismo tiempo, me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me levanté del suelo y sentí una determinación nueva, tranquila, silenciosa, pero enorme. Sabía que no podía seguir viviendo así. Sabía que él no cambiaría. Sabía que no había nada que salvar. Y por primera vez en mucho tiempo, supe qué quería hacer. No lo desperté. No le dije nada. Simplemente salí del baño, lo miré dormir profundamente en el sofá, con la boca abierta, un hilo de baba en la comisura y el olor constante de sudor mezclado con bebidas energéticas. Y pensé, qué triste. Qué desperdicio de humanidad. No sentí odio. No sentí amor. Solo sentí vacío. Y ese vacío fue liberador. A la mañana siguiente, me levanté temprano, mucho antes de que él despertara.
Preparé café en silencio, me vestí y fui a trabajar como si fuera un día cualquiera. Pero mi cabeza ya estaba en otra parte. Durante mi turno, entre una mesa y otra, en los pocos minutos libres que tenía, comencé a hacer una lista mental de todo lo que necesitaba hacer para irme. Buscar un nuevo lugar. Guardar mi dinero. Cambiar mis cosas de lugar sin que él notara. Separar mis documentos. Hablar con mi jefe. Hablar con mi amiga Clara, que siempre me había dicho que me fuera de esa relación tóxica. No sé cómo, pero esa mañana, todo lo que antes me parecía imposible se volvió simple. Difícil, pero simple. Después del trabajo, me reuní con Clara. Cuando me vio, inmediatamente supo que algo estaba mal. Me preguntó qué pasaba, y por primera vez en mucho tiempo, conté toda la verdad sin minimizar nada. Conté las humillaciones, las noches sin dormir, el abandono, la dependencia emocional, la infidelidad. Clara se llevó las manos a la boca, horrorizada, furiosa. Me dijo que había estado esperándome durante años, que siempre supo que Marcos no me merecía, pero que no quería presionarme. Y cuando le dije que quería irme, me abrazó con una fuerza que casi me rompió las costillas. Me ofreció su casa. Me ofreció ayuda para empacar. Me ofreció todo. Lloré un poco, pero ya no con tristeza. Lloré con alivio. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y liberación. Marcos no sospechaba nada. Era fácil ocultarle cosas porque vivía encerrado en su mundo virtual. A veces pasaba 12 horas sin levantarse. Yo podía pasar frente a él con una caja en las manos y ni siquiera parpadeaba. Incluso cuando no estaba jugando, estaba viendo streams, foros, tutoriales de juegos, cualquier cosa que lo mantuviera en su burbuja. Yo me convertí en un fantasma. Él ni siquiera notó la diferencia. Mientras tanto, yo movía mis cosas a casa de Clara poco a poco, siempre cuando él dormía o cuando estaba tan inmerso en sus juegos que no percibía nada. Guardé documentos importantes en mi bolso, uno por uno. Fui al banco y abrí una cuenta nueva. Transferí el poco dinero que había logrado ahorrar. Separé la ropa que realmente quería llevarme. Tiré la que ya no me recordaba a mí, sino a la mujer que él hizo que yo fuera. Y cada noche, cuando él jugaba y yo lo veía reír con esa chica, luz fuego, en el micrófono, sentía una mezcla rara entre dolor, incredulidad y, de nuevo, vacío. En un momento, escuché como ella le decía, si vivieras conmigo no tendrías que aguantar a esa inútil. Y él se rió. Se rió como si le hubieran contado el mejor chiste del mundo. Y dijo, ni me lo recuerdes, a veces pienso que es como tener una madre regañona, siempre quejándose. No respondí. No lloré. Ya no había lágrimas. Solo me di cuenta de que cada palabra que salía de su boca era una confirmación más de que yo estaba haciendo lo correcto. Finalmente, llegó el día. Un jueves por la mañana, antes del amanecer, agarré mis cosas y salí del departamento. Devolví la llave al dueño, con quien ya había hablado previamente, y le expliqué la situación. Él me dijo que entendía. Que Marcos se quedaría con el alquiler a partir de ese instante. Que ya verían cómo resolverlo. Yo asentí. No me importaba. Ya no era mi problema. Marcos seguía dormido cuando me fui. Como siempre, había pasado toda la noche jugando. A veces me pregunto si sospechó algo cuando despertó y vio la cama fría, mi lado perfectamente estirado, mi ropa faltando, mis perfumes desaparecidos de la repisa. No lo sé. No estuve ahí para verlo. Y eso es lo que más me enorgullece, que por primera vez, no estuve ahí. Me instalé en casa de Clara. Ella me preparó desayuno, me hizo reír, me prestó ropa limpia y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Esa misma tarde, actualicé mi número, bloqueé a Marcos en todas las redes sociales, cambié mis contraseñas, incluso borré algunas fotos viejas que aún tenía guardadas. Era como lavar mi alma. Cerca de las 8 de la noche, recibí un mensaje largo en WhatsApp desde un número desconocido. Supe inmediatamente quién era. No lo abrí. No quería escuchar sus excusas. No quería que su voz volviera a ocupar espacio en mi mente. No quería saber nada. Pero la curiosidad pudo más y lo abrí. Decía algo así como, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te llevaste cosas? Todo esto es una exageración tuya, ¿podemos hablar? Necesito que vuelvas. No sé hacer nada sin ti. No tengo comida.
No sé cómo pagar. No puedo estar así. Lo ignoré. Minutos después, llegó otro mensaje. Mucho más largo. Mucho más intenso. No puedes dejarme así, te necesito. Sabes que a veces me distraigo, pero yo te amo. Luz no significa nada, solo es una diversión. Yo te quiero a ti, te juro que puedo cambiar. Solo vuelve. Por favor, vuelve. No puedo hacer esto solo, no tengo a nadie más. Y cuando vi la frase, no tengo a nadie más, me reí. No de burla. No de crueldad. Me reí porque por fin entendí algo que tardé años en comprender. Yo nunca fui su compañera. Yo fui su muleta. Y él estaba desesperado porque se la habían quitado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Los días siguientes fueron raros. Hubo momentos en los que me sentía culpable, como si realmente hubiera abandonado a alguien indefenso. Pero luego recordaba cómo viví esos últimos años y la culpa se desvanecía. A veces, en silencio, reviví escenas que me rompieron, y cada recuerdo era como un ladrillo que construía mi nueva libertad, pero la historia no termina ahí. No todavía. 15 días después, Clara recibió un mensaje de un conocido en común. Resulta que Marcos había intentado entrar al departamento por la ventana después de que el dueño cambiara la cerradura, y los vecinos llamaron a la policía. Estaba en un estado tan lamentable que nadie sabía si llorar por él o reírse de él. Luz Fuego había dejado de hablarle. Su equipo lo había expulsado por faltar a demasiadas partidas. Tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía comida, no tenía a nadie que lo sostuviera. Había bajado casi 8 kilos. Parecía un fantasma. ¿Me sorprendió? No. ¿Me dio pena? Sí, un poco, pero no suficiente como para volver. Mientras él se hundía, yo comenzaba a levantarme. Conseguí un nuevo empleo en una oficina pequeña. Me empezaron a pagar mejor. Con el tiempo, renté un pequeño estudio para mí sola. Volví a comprar cosas que me gustaban. Me compré ropa nueva. Me hice un corte de cabello diferente. Recuperé mi sonrisa. Recuperé mi voz. A veces, años después, todavía me escribía desde números diferentes. Siempre tratando de culparme, de manipularme, de decir que yo destruí su vida. Pero esa es la parte más irónica, yo no destruí nada. Él lo hizo solo. Yo simplemente dejé de sostener su caos. Y en ese momento, entendí que mi historia no era solo sobre escapar de un hombre que me trataba mal. Era sobre escapar de mí misma, de la versión que creía que debía aceptar cualquier cosa para ser amada. Y nunca más volveré a ser esa persona. Si estás leyendo esto y aún sigues en una relación que te hace sentir pequeña, no esperes a que te destruyan. No te quedes donde no creces. No sacrifiques tu paz por la comodidad emocional de alguien que jamás sacrificaría nada por ti. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías esperado tanto como yo, o habrías huido mucho antes?